Hola, bueno, yo quería grabar este vídeo que quería contar un poquito cómo me estoy organizando yo para selectividad sin necesitar nota, pero soy una persona como muy exigente. Yo la nota que necesitaba, voy a entrar en un FP, era la de bachillerato y me da con la de bachillerato, entonces la selectividad no me sirve para nada. Si luego quiero entrar a una carrera, bueno, pues sí me serviría, pero como no está en mis opciones de primera vista, pues no me sirve. Pero bueno, yo soy una persona como súper exigente y muy perfeccionista, entonces quiero hacer la selectividad muy bien, porque ya que he estado estudiando 2 años para examinarme selectividad, pues quiero hacerla bien y además sé que la puedo hacer bien. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Literalmente 3 semanas de selectividad estoy empezando. El fin de pasado empecé a organizar las cosas, que os voy a contar un poco cómo las he organizado, porque creo que pueden ayudar, la verdad. Y bueno, yo el fin de semana pasado dije, vamos a ver, Sara, para no estresarte, porque me agobio muy rápido cuando no tengo las cosas organizadas, digo, me voy a dividir las 4 asignaturas que tengo, porque yo solo voy a hacer las troncales: lengua, inglés y historia de España, que eso lo tenemos todos los bachilleratos, y después tenemos la otra como dependiendo del bachillerato, que la mía es fundamentos del arte. A raíz de saber cuáles son las asignaturas que yo me voy a examinar, que son estas 4, dije, voy a ver por nivel de importancia y nivel de dificultad para mí y por lo que me han dicho. Y como también me han dicho que son los correctores, cómo son los exámenes, como tal. Bueno, de las primeras cosas que os recomiendo es que miréis los exámenes, porque con los exámenes de vuestra comunidad, en mi caso de Andalucía, pues la estructura cambia, y además es eso. Yo, por ejemplo, pensaba que inglés lo llevaba muy bien y me metí en el examen y dije, es que literalmente hemos dado mucha gramática, guay, pero hay ejercicios que nunca los había visto, en plan, que puedo llegar a saberlo hacer, pero si tú te enfrentas a un examen ese sin haber visto antes el examen, te puede dar una sorpresa y decir... Entonces, lo primero que os recomiendo es que yo me he hecho una carpeta en Drive, que es de mi correo del instituto, y tengo pues eso, historia selectividad, lengua selectividad, inglés selectividad, y fundamentos no tengo selectividad porque son todos apuntes a mano y son fotos y tal, entonces no lo necesito, o creo por ahora que no lo necesito. Y entonces eso, pues en esas carpetas he metido los exámenes, los temas, recomendaciones, esos temas de distintas, en plan, temas de distintos sitios, tipos de literatura, tipos de ejercicios de inglés, pues he metido diferentes cosas. Vale. Luego de saber más o menos eso, cómo son los exámenes, me lo dividí en las asignaturas. Y por una parte me di cuenta de que la asignatura, eso que creo que puede ser más compleja, entre comillas, o más tediosa de estudiar, es historia, porque aunque me tenga que estudiar nada más 6 temas, que literalmente me voy a estudiar el siglo XIX y voy a descartar algún tema, y me voy a estudiar Primo de Rivera, porque por favor, si sois de Andalucía, Primo de Rivera, yo en los exámenes que he visto lleva cayendo, creo que desde 2020, desde que fue la pandemia y cambiaron el tipo de examen, lleva cayendo Primo de Rivera. Entonces yo os recomiendo que, y además todos los profesores que he escuchado y tal, los recomiendan que lo que te vayas a estudiar, estudiarle también Primo de Rivera, porque ahora voy a contar un poquito de la estructura de este examen, pero bueno, yo me di cuenta que historia de España es eso, una asignatura en la que tengo que memorizar más fechas, más números, más nombres, más tal. Además de ser de las más intensitas, lo que me han dicho es que los correctores esos son bastante exigentes, por lo que claro, contrastar temas de diferentes sitios y de los que yo tengo y de tal, y vídeos de YouTube y tal, porque claro, a lo mejor yo a él le hablo algo sobre Primo de Rivera, pero prefiere que le hablara sobre otro detalle de otra cosa que hizo. Entonces claro, es como más subjetivo también, y como es historia y hay tantas formas de contar la historia, pues bueno, os cuento. En Andalucía el examen, por si no lo sabéis, es 5,5. Tienes 5,5 puntos en un desarrollo de un tema, que te dan 2 opciones, que son 2 opciones del siglo XIX y 2 opciones del siglo XX. Y luego tienes 6 tipos de cuestiones, que son A y B, y tienes que elegir 3 de ellas. Unas son como de los musulmanes, de todos estos años anteriores al siglo XIX y al siglo XX, que es que nosotros literalmente no lo hemos dado, entonces esas preguntas yo he dicho, yo no las voy a coger porque no he dado esos años. Y luego las siguientes preguntas son del siglo XIX, hay 2 cuestiones, y de Primo de Rivera hay una. Entonces Primo de Rivera, apréndetelo, porque probablemente te pueda caer el desarrollo y puedas hacer el desarrollo de Primo de Rivera. Y además de eso, que hay una pregunta que vale 1,5 puntos, que es de Primo de Rivera. Entonces
más fácil no lo tienes. Y claro, luego las otras dos cuestiones de preguntas cortas, que son como eso, la A suele ser una preguntita corta que respondes con un nombre, una fecha, un tal, y la B suele ser una pregunta como más de desarrollo entre, creo que eran 4 y 7 líneas, más o menos 4 o 10 líneas, una cosa así, pero un desarrollo pues depende de lo que te pregunte la cuestión. Y entonces esas dos, en plan de las 6, 3 son de otros años y esas 2 son del siglo XIX. Entonces, claro, dije, ¿para qué me voy a estudiar el siglo XX? Porque si me estudio el siglo XX, de todas formas voy a tener que aprender cuestiones del siglo XIX. Entonces, si me estudio el siglo XIX, voy a saber contestar esas dos cuestiones que valen 3 puntos entre las dos, y además de saber contestar esas 3 cuestiones, voy a poder desarrollar un tema. Entonces dije, vamos a facilitárnoslo, yo no necesito nota, pero vamos a facilitárnoslo, en plan, yo lo veo más sencillo, ahora que cada uno se estudie el siglo que quiera, porque nosotros, por ejemplo, es cierto que le hemos dado más importancia al siglo XX, lo tengo más fresco porque lo acabo de estudiar ahora, pero he dicho, bueno, me voy a repasar el 19 porque lo veo como más sencillo, porque para mí lo otro es como duplicar información y que de todas formas me tendría que estudiar el 19 en forma de preguntas cortas, y me resulta más complejo estudiármelo en forma de preguntas cortas porque hay información como que no sabes y te las aprendes como de memoria, a comprenderlo, estudiarlo y saber rellenar luego las preguntas cortas. Entonces, bueno, eso es por una parte como me estoy organizando Historia de España, que voy a empezar mañana porque voy a empezar con fundamentos, pero estoy ya empezando a mirar temas, más o menos eso me leí algunos y tal, y me veré también vídeos. Luego, la otra asignatura que he organizado ya es inglés, que inglés yo os recomendaría exacto que os metierais en los exámenes y los vierais, porque a lo mejor estáis acostumbrados a una gramática que pensáis que va a caer y no es, a lo mejor, por lo menos en mi caso, no ha sido como los ejercicios que me caían en los exámenes hasta ahora. La estructura del examen de inglés se divide en 3 bloques, que por una parte está el writing, el reading, bueno, empieza el reading, la gramática y el writing. El reading te dan a elegir entre 2 opciones, probablemente si estáis eso cursando en segundo bachillerato habéis dado la dinámica del reading, porque yo sí la he dado por lo menos, y pues tienes que contestar falso, verdadero, rodear, buscar unos sinónimos, unos antónimos, buscar unas cosas que, bueno, eso está todo en los exámenes de inglés. Y luego en la gramática tienes como 6 cuestiones, tienes como 12 preguntas y tienes que elegir 6. Y la gramática es como variada, ya no es gramática en sí, sino estructuras, por ejemplo, eso, saber hacer una composición de una frase bien, saber escribir verbos bien, en plan en pasado, en presente, depende de lo que se tenga que conjugar. Entonces, bueno, inglés yo creo que eso se debería de repasar un poquito, porque tampoco le voy a dedicar mucho tiempo, porque voy a empezar a repasarla como a 5 días de selectividad, una cosa así, porque no se me da mal, y aunque me cueste un poco de trabajo, pero creo que la puedo llevar bien. Y luego, aparte de eso, está el writing, que he escuchado que hay gente que tiene como estructuras hechas, te las aprendes y las haces. Pero yo no la tengo que buscar en esos 5 días, lo que voy a hacer también, por eso voy a empezar como esos 5 días, una semana antes, para poder buscar la estructura del writing bien, aprendérmela, saber estructurarla y que me salga un writing bueno. Para mi lengua es una asignatura también bastante sencilla, porque se me ha ido dando bien durante todo este año. Entonces, como la he llevado bastante al día, no me resulta una asignatura tediosa ni nada, que también voy a empezarla a estudiar como 10 días antes de selectividad, porque realmente lo que tengo que es repasar los textos y estudiarme la literatura. Ya me la he estudiado en estos meses, pero voy a repasarla. Voy a puntualizar de que esta selectividad de la que estoy hablando es de Andalucía, es con la estructura de examen en Andalucía, y sé que en cada comunidad cambia. Entonces, que exacto, que estoy hablando solamente de Andalucía. Supongo que en alguna comunidad habrá ejercicios en comunes, pero ni idea. Estoy hablando desde la que voy a hacer yo, ¿no? Y bueno, pues en selectividad en lengua primero hay un texto, que puede ser un texto argumentativo o un texto narrativo. Vale, ¿qué os recomiendo? Que os leáis los libros. Yo me los he leído, los 3 libros. He leído El árbol de la ciencia, La casa de Bernarda Alba y El cuarto de atrás. Esos 3 libros me los he leído. Yo sinceramente os recomendaría que los leyerais, porque aunque haya resúmenes y tal, a mí me resulta más fácil y además que me gusta leer. Entonces, bueno, texto narrativo puede ser exacto de un fragmento de los libros. Entonces, claro, si te lo has leído, pues como que tienes también un poco más el contexto y tal. Además, muchas veces hacen como referencia al texto una pregunta luego del libro. Entonces, también te puede servir más de ayuda o para ir más rápido, depende cómo gestiones tú el tiempo en los exámenes. El argumentativo y el narrativo, y tú eliges
cuál quieres redactar y cuál quieres organizar las ideas y tal. Y bueno, pues se basa en eso, en que tienes que dividir ideas con la idea principal, las ideas secundarias, esto supongo que ya lo habréis dado. Y pues eso, después decir la estructura externa, cuántas líneas tiene, qué párrafos, si es inductiva, si es deductiva en el argumentativo y si es un orden lineal cronológico o no lo es en el narrativo. Después dice la intención comunicativa, en plan, esto te viene todo, la intención comunicativa, los mecanismos de cohesión y después también pues un discurso argumentativo, que eso os recomiendo que os busquéis eso, un esquema para hacerlo bien, porque son creo que 2 puntos y realmente puedes sacar 2 puntos fácilmente, porque si lo argumentas bien y si haces con un vocabulario bueno, te puedes sacar 2 puntos y está genial que te puedas sacar 2 puntos ahí. Después está sintaxis, una frase de sintaxis, que está una frase de sintaxis y una cosa nueva que me dijo mi profesor, que lo he leído, que es como decir lo que significa cada palabra. Es muy raro, a mí ese ejercicio no lo he estudiado, yo voy a hacer sintaxis directamente porque mi profesor dice que es más complejo y ya que llevamos toda la vida estudiando sintaxis, que tiremos por sintaxis. Y bueno, pues sintaxis eso, una frase y la analizas. A mí es que sintaxis se me da muy bien, entonces no le veo tampoco problema a este examen porque eso, el texto se me da bien, sintaxis se me da bien. Después tiene análisis morfológico o definición de palabras y pues elige entre una u otra. Que el análisis morfológico lo llevo yo haciendo desde pequeña, entonces tampoco me resulta complejo, a lo mejor puedo fallar en algo, pero no sé. Y luego la literatura, que es estudiártela, aprendértela y punto, que os recomendaría eso, que mirarais los exámenes de lengua y vierais la literatura que han caído más, porque yo me he ido fijando y pues por ejemplo me he dado cuenta que una de las que más ha caído ha sido en Andalucía la novela del 75 a nuestros días. Y yo he dicho, bueno, pues yo esa me la voy a estudiar porque ha caído muchas veces y puede que caiga otra vez, no sé. En literatura te dan 4 temas, yo me voy a estudiar 6 más o menos, y te dan 4 temas, entonces mínimo hay uno que te vas a saber porque son 9 temas los que hay, entonces mínimo uno te vas a saber y probablemente te sepas alguno más, pero bueno, mínimo te sabes uno. Si te estudias 6 ya que hay 9, ¿no? Y luego eso yo he utilizado unos apuntes que tenía de un profesor antiguo, que yo creo que por internet eso se encuentra en los apuntes y tú buscas esos apuntes de literatura de selectividad y los encuentras fácilmente. Y luego está la pregunta del libro, que son esos 4 opciones y son como diferentes libros y para mí, sinceramente, si te lo has leído es fácil. Lo que he hecho ha sido ponerme como los vídeos que me pueden hacer resumir para 2 o 3 días antes, pues vérmelo para recordar conceptos y tal, pero habérmelo leído es como súper fácil recordarlo porque me lo he leído y esto lo que hace es como refrescarme un poco, ¿no? Y bueno, pues eso lo empezaré a estudiar como el 1, 2, 3, depende, como vaya de las otras asignaturas también, pero no la veo compleja porque eso, todos los otros ejercicios se me da bien y lo único que tengo que hacer es como estudiarme literatura y repasar lo otro, no lo veo una cosa compleja. Y aunque no hiciera literatura, aunque me saliera muy mal, es 1,5 punto. Si lo otro lo hago bastante bien, puedo sacar incluso eso, un 8,5 o más. Y bueno, la última asignatura que yo voy a hacer es Fundamentos del Arte, que esta es de modalidad, plan, porque estudio arte escénica, y pues son 13 temas, que ahora es lo que estaba haciendo, 13 temas, y pues en cada uno como que tiene diferentes cosas y tal, y diferentes estructuras. Yo me he mirado el examen de Fundamentos del Arte, y la verdad que mi profesora dice que los correctores son muy buenos. No sé qué carrera han a estudiar, ahora mismo no me acuerdo, pero como que el arte es tan subjetivo también que tú con ponerle características tal, a lo mejor tú le pones una y otro compañero le pones otra y se las da por buena porque están bien y no necesitan algo como en historia, que son como más, si te equivocas en una fecha te has equivocado y está mal. Entonces bueno, Fundamentos del Arte me he puesto a repasarlo hoy y me da la sensación que me es más fácil porque, no sé, me da esa sensación de que me resulta más fácil porque es como todo eso más subjetivo y llevamos durante 2 años repasando tanto arte, de analizar cuadros, de decir, en plan, de decirlo cómo están estructuradas las obras, ¿no? De por ejemplo, eso tiene unas pinceladas, no sé qué, aquí tiene contraste, aquí tal, que si yo veo unas obras las podría tal. ¿Que tengo que estudiar fundamentos? Bastante, porque aunque dicen que es muy fácil eso, sacar nota, que probablemente puedes sacar un 10 fácilmente, pero hay que repasar características, hay que repasar autores, hay que repasar las etapas de los autores y hay que repasar un esquema, que eso ya me he hecho hoy un esquema, que es todo esto lo que cae, que son los 12 temas. Y además lo que pasa es que eso sí es cierto que para mí Fundamentos tiene muchos nombres,
Tipo, no me tengo que aprender las obras de los autores porque durante este curso me he aprendido los autores, las características y las obras, muchas de las obras, pero sí, por ejemplo, me tengo que aprender un montón de nombres y, por ejemplo, tengo que aprender cine, tengo que aprender de moda, tengo que aprender de mobiliario, en plan, tengo que recordarlo. Y esos son como detallitos más pequeños que también cuentan bastante porque hay un rellenar huecos en el examen que te puede caer sobre eso. Entonces, claro, hay muchos nombres de cineastas, hay muchos nombres de fotógrafos, de eso, del mundo de la industria del cine, de todo eso que son muchos nombres, son muchas épocas y hay que repasarlo. Así es como voy a organizar yo selectividad. Quiero recordar eso, que yo ni necesito nota, pero sí es verdad que soy una persona muy exigente que ha estado trabajando mucho durante todo el año, entonces quiero llevarla al día y tal. Entonces, bueno, quería hacer este vídeo por si os podía ayudar y os podía servir y os podía aportar. Yo lo que voy a hacer es estudiar 1 hora y media, 2 horas diarias, pero es que es eso, no necesito nota, no necesito nada, por eso lo quiero recalcar, que a lo mejor hay personas que si te vas a estudiar las 4 troncales y después te vas a estudiar otras, pues necesitas dedicarle 3-4 horas diarias, o no sé, o 5 incluso, o 6, no lo sé, depende cómo te aprendas los temas, cómo los tengas de fresco, cómo te hayas organizado y tal. Pero bueno, eso, que espero que este vídeo pueda servir para ayudaros a organizaros y que os hagáis muy bien selectividad, que os dé la nota para lo que queráis entrar y que muchísimo ánimo con esta semana de intensidad de estudio. Espero que os haya gustado y que mínimo os haya ayudado un poquito. Chao.